Obviamente, la figura de referencia, la más conocida, la que más hemos leído, estudiado, de todo ese paquete, era Roland Barthes, ¿no? Y hay todo un recorrido ya bastante oficial, todo este paso de la lingüística a la semiología, la publicación del curso de Lingüística General, donde en las últimas páginas Saussure deja caer la posibilidad de aplicar su método formal a otros conjuntos significantes que no fueran lingüísticos, dejó la pelota picando, y recién en los años 50, a final de los 50, Roland Barthes retoma ese planteo en pleno furor estructuralista, la antropología de Lévi-Strauss, por ahí andaba también el Liceo Verón estudiando en París en esa época, y se produce este boom, el boom, digamos, hay una movida de Ginebra a París, también ahí podríamos hacer este recorrido geográfico, se produce este boom en los estudios estructuralistas, el surgimiento del formalismo y de la semiología como un instrumento de análisis teórico potentísimo. Ya hacías más de un siglo que se hablaba de la ideología, Marx y Engels hablaban de la ideología, pero no había un instrumento para estudiar la ideología, y Roland Barthes se saca del bolsillo su esquemita del mito, la mitología, los dos niveles de lenguaje, lo latente y lo manifiesto, entonces se convierte en un instrumento potentísimo. Eso mezclado con todos los movimientos revolucionarios que se vivían sobre todo, no solo en Francia, también en América Latina sobre todo, se mezcla eso y ahí aparece Matelar descuartizando el Pato Donald, ¿no? Para leer el Pato Donald, Dorfman y Matelar, exponente de esta lectura ideológica. Bien, era un momento yo creo fascinante, fue la salida de la revista Esta Comunicación en Francia en los pocos meses, yo creo que ya estaba traducida al castellano, había, digamos que acá en Argentina estaba entre la influencia francesa y los italianos, porque también Umberto Eco estaba en esa movida, se vivió en primera línea todo este boom, y no es casual que todavía hoy tanto la semiología semiótica como también el psicoanálisis tenga tanta fuerza todavía en Argentina, ¿no? Digamos que yo creo que están en estas raíces, que en España no pasa esto, porque en los años 60 en España no se leían estas cosas, estaban prohibidas. Entonces, digamos, no tiene estas raíces fuertes, la semiótica en España es muy débil, no tiene estas raíces fuertes que venían de los años 60, ¿no? El texto quizá más interesante, que más hemos estudiado, seguramente lo habrán leído todos, es La retórica de la imagen, del año 64, el mismo año que McLuhan publicaba Comprender los medios, 1 o 2 años después que Cortázar publicaba Rayuela, también en París. Si nosotros pasamos el texto de Roland Barthes por Word, en este caso es un software que genera una nube de tags, nube conceptual, ¿no? Yo agarré la versión inglesa para compararla con el texto inglés después de McLuhan, que vamos a ver. ¿De qué hablaba Roland Barthes? Y hablaba de mensaje, de imagen, hablaba de notación, connotación, lo icónico. Ahí está Panzani, la famosa pasta Panzani. Hablaba de lo lingüístico, del signo, significado, significante, fotografía, signo. ¿No? Un poco era sintagma, aparece por ahí, simbólico. Algo de concepto por ahí. Segundo nivel del lenguaje, también aparece también. Digamos que era el vocabulario, el lenguaje que hablaba de esta revolución en Francia, era un lenguaje que provenía de la lingüística, tomaba cosas, algo de la teoría de la información, el concepto de mensaje, de código, codificar, decodificar, pero era sobre todo una raíz más estructuralista, formal, que venía de la lingüística. Y esta yo creo que fue un elemento, digamos, que surge, que emerge en los años 60, que un poco rompe esta tensión, este conflicto que había entre lo que era Frankfurt, Nueva York, la sociología crítica europea, centroeuropea y la sociología empírica estadounidense, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir la Revolución Francesa? Es la ideología, estúpido. De frente a los que estudiaban el contenido manifiesto, cuantitativamente, que cuantificaban las palabras en los discursos de Nixon o de Kennedy, acá había un método para descubrir el contenido latente. Lo importante no es lo manifiesto, no son los números, cuántas veces dijo Kennedy democracia o Nixon democracia o desarrollo, sino el contenido latente. Cómo nos trafican la ideología, el nivel oculto, el nivel de lo connotado. Y ahí estaba, digamos, la palabra clave, el concepto clave de todo este enfoque, era la ideología. Y eso generó, bueno, fue una bomba teórica, porque ahí todos, estudiantes, profesores, investigadores, se lanzaron a buscar la ideología oculta. Matelar fue y agarró el Pato Donald. ¿Quién estaba después? La otra Matelar,
no Armand, la Michel había agarrado por Intellado la novela. Había un escritor, había un investigador argentino en Buenos Aires que se la agarró con Mafalda también, un tal Hernández, no Fernández. Digamos que había un instrumento y había que aplicarlo, descubrir la ideología oculta, ¿no? Bien, mientras esto pasaba en Francia, con repercusiones muy fuertes en Italia, repito, Umberto Eco, Bettetini, Paulo Fabri, estaban todos subidos a este carro, y en América Latina, obviamente, como ya mencioné antes. En otros lugares pasaban otras cosas, en algunos tuvieron mucha menos repercusión que la movida franco-italiana. ¿Qué pasaba en Canadá? Perdón. Bien, tenemos la figura McLuhan. McLuhan como la figura mediática más conocida, pero McLuhan era parte de una movida, de una red más amplia, ¿no? Así como Roland Barthes, no surge de la nada. Roland Barthes viene de la experiencia de la lingüística, Saussure, estaba Gray Massey, estaba Jacobson ahí dando vuelta. McLuhan también forma parte de una red, quizás una red muy ecléctica, porque McLuhan era un profesor de inglés. Una de sus referencias más interesantes, cuando se habla de la escuela de Toronto, se habla precisamente de esta persona, es Harold Innis. Él era un economista político que investigó de una perspectiva, diríamos, integrada, holística. Estudió, por ejemplo, el comercio de pieles en Canadá. No una perspectiva puramente económica, sino mucho más amplia. Y después tiene textos muy interesantes donde Innis investigaba, por ejemplo, cómo el ferrocarril y el telégrafo se fueron desplegando de manera conjunta hacia dos tecnologías que dialogaban entre sí. O sea que ya había una idea de, podríamos decir, lo que después se conoció como psicología de los medios. McLuhan retomó muchas cosas de él, retomó cosas de Havelock, de otra gente, de Washington, trabajaban todo el tema de la oralidad, el pasaje de la oralidad a la escritura, que es uno de los grandes temas de McLuhan, y después la llegada de la imprenta. Su libro La Galaxia Gutenberg del 62, que fue ella había publicado un par de libros antes, La Novia Mecánica, donde analizaba el lenguaje de la publicidad, pero su bestseller fue La Galaxia Gutenberg del 62, donde seguramente se recordarán, él pone la imprenta al centro como causa casi determinante de toda una serie de procesos. Sin imprenta no hubiera habido, según McLuhan, revolución científica, no hubiera habido cisma de la iglesia entre cristianos y protestantes, católicos y protestantes, toda una serie de fenómenos de la modernidad, según McLuhan. La misma democracia, el concepto de individuos, según McLuhan, proviene todo de la tecnología de Gutenberg. Ya en su libro posterior, del 64, Comprender los medios, él empieza a hablar de los medios como extensiones y ya utiliza un concepto de medio mucho más amplio. Una radio es un medio, la televisión es un medio, pero un coche, un vehículo es un medio, desde la perspectiva de McLuhan. Digamos que ahí ya se empieza a cocinar lo que después se conoció como ecología de los medios. En los años 60 McLuhan mencionó esto de ecología de los medios en algunas conversaciones privadas, pero es recién a finales de los 60, los 70, que se empieza a hablar más de ecología de los medios. Si agarramos un texto de McLuhan y lo pasamos por Wordle, lo mismo que hicimos con Barthes, surge una cosa diferente. Dado que los textos de McLuhan por los libros son muy largos, agarré un texto de extensión similar al de Barthes y agarré la famosa entrevista en la revista Playboy. Esto hay que decirlo, McLuhan era un personaje muy odiado y envidiado. Los mismos sociólogos estadounidenses y canadienses no querían saber nada de McLuhan, porque el tipo reflexionaba en voz alta, de una forma muy fresca, y estos tipos se pasaban todo el año haciendo encuestas, estudios de opinión, ahí no los conocía ni Cristo. McLuhan salía en la tapa de la revista, la portada de Time, lo entrevistó Playboy, el pico de su fama lo tuvo cuando Woody Allen lo invita a la película Annie Hall, ya por el 71-72. Una escena está colgada en YouTube, famosa, donde hay Woody Allen y dos más están discutiendo sobre los medios McLuhan de la cola del cine, y Woody Allen dice, bueno, pero preguntémosle a McLuhan, y se corre la cámara y está McLuhan. O sea, imagínense los tipos, los sociólogos, los empiristas, que estaban todo el año machacando números, ¿no? Se encontraban con un personaje así que les robaba el centro de la escena. ¿De qué hablaba McLuhan? Vemos que usa un lenguaje totalmente diferente. Digamos que esta otra cosa que surge por afuera de la tensión entre empiristas y sociología crítica, habla del medio, eléctrico, sociedad, lo tribal, esta idea de aldea global también, lo mecánico, visual, televisión, medio, lo fonético, el frío y lo caliente, ¿no? El cooler que está por ahí arriba también.
manejamos un lenguaje totalmente diferente, que no tiene nada que ver con la sociología tradicional y mucho menos con el tema de la psicología. Vemos que son dos revoluciones, dos enfoques diferentes que rompen un poco este conflicto, diversifican esa tensión, pero que por otro lado entre sí no tenían mucho que ver. Si lo tuviéramos que sintetizar, es el medio estúpido, lo que diría McLuhan, o este enfoque. Lo que nos cambia es el medio, decía McLuhan. O sea, en esto está diciendo lo opuesto Roland Barthes de la semiología francesa. Los franceses e italianos decían, hay que ver el contenido manifiesto. Ya no basta el contenido superficial, hay que ver lo que está dentro, lo latente, lo connotado. No basta ver el contenido manifiesto, hay que ver lo que está dentro. Y este viene y dice, no importa el contenido, lo que importa es el medio. No importa qué programa de televisión vemos, no importa si vemos 678 o a Tinelli, lo que nos modifica es ver televisión. Es el medio estúpido, el contenido no tiene nada que ver. McLuhan, claro, con su forma habitual, pisaba el acelerador y decía, daba lo mismo si Gutenberg publicaba la Biblia o el Corán. Lo que modificó Occidente fue la reproducción mecánica de libros, y que hubiera muchos libros. Claro, imagínense lo que podían pensar los semiólogos de McLuhan, que estaba loco, o sea, lo de McLuhan es interesantísimo. Cuando yo publiqué el libro, en el 2008, Hipermediaciones, todavía no me había hecho esta inmersión, después tuve la suerte de estar 3 meses en Toronto en el 2009, y un poco ahí recuperé toda esta historia de la ecología de los medios y esa tradición. Pero McLuhan no encaja en ningún lado, y lo odiaban todo. Para los semiólogos, un tipo ellos que estaban obsesionados con la ideología del Pato Donald, venía un tipo que decía, no importa leer el Pato Donald, no nos cambia, lo que nos cambia es leer cómics, el lenguaje del cómic. No importa si es el Pato Donald o un cómic revolucionario cubano. Para los sociólogos empíricos, McLuhan no tenía método. Al final de su carrera elaboró todas las 4 leyes porque bajo presión del establishment que decía, bueno, queremos ver algo que se parezca a una ley o algo científico. Obviamente los de Frankfurt no querían saber nada con este tipo. Era un electroimperialista, y acá también, acá se lo leía así. McLuhan muy lindo, muy simpático, pero se lo metía como dentro del paquete de los teóricos imperialistas. McLuhan no cuestionaba el sistema de medios, no denunciaba los medios, la propiedad monopólica de los medios de Estados Unidos, como sí hacía Herbert Schiller, que era uno de los pocos teóricos estadounidenses que cuestionaba esto, ¿no? O como hacían Matelar y una serie de investigadores aquí, ¿no? O sea que por un lado tenemos una revolución francesa que decía lo importante es la ideología, o sea, el contenido oculto. Por otro lado tenemos una revolución canadiense que dice el contenido no importa nada, lo que interesa es el medio, lo que nos modifica, lo importante es el medio. Tenemos 2 revoluciones, 2 lenguajes, y un poco la pregunta es, ¿podemos unificar estas 2 revoluciones, estos 2 lenguajes? ¿Podemos encontrar un punto, hacerle fumar el mismo habano a McLuhan y a Roland Barthes, ya que eran grandes fumadores? Bueno, un poco yo creo que ahora, pasadas las tensiones, las crispaciones, diríamos, teóricas de los años 60, podemos, ya de manera un poco más fría, dejar reposar estos habanos y ver un poco cómo se puede tejer algún tipo de relación entre estos enfoques, ¿no? Que nos puedan servir para entender lo que está pasando hoy en los medios.